La gracia y la paz del Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Estamos aquí para dar continuidad a estas ministraciones del libro de Apocalipsis. Ya estamos en la ministración número 25, gloria a Dios. Y hoy entonces estamos entrando en el capítulo 9. El capítulo 9 de Apocalipsis hace parte de la gran tribulación. Entonces sabemos que el séptimo sello, cuando el séptimo sello es abierto, se da inicio a la gran tribulación, y el contenido del séptimo sello son las 7 trompetas, que básicamente las 7 trompetas son la gran tribulación. Y al tocar de la última trompeta, de la séptima trompeta, entonces será el fin. Los muertos en Cristo resucitarán al tocar de la última trompeta. Amén. Entonces, mis amados hermanos, estuvimos hablando al respecto del capítulo, en el capítulo 8 estuvimos hablando de las primeras 4 trompetas, y ahora nosotros vamos a hablar al respecto de la quinta y de la sexta trompeta. Entonces son 7 trompetas, y estas trompetas son divididas en 2 grupos, un grupo de 4 y un grupo de 3. Este primer grupo de 4, entonces son juicios, estas trompetas son juicios que van a tocar la tierra. Ahora, las últimas 3 trompetas están relacionadas con los hombres. Entonces, las primeras 4 trompetas, nosotros vemos que la primera trompeta, ella cae sobre la tierra y destruye la tercera parte de toda la vegetación. La segunda trompeta cae en el mar y destruye la tercera parte de todos los animales que viven en el mar, de todos los peces, y la tercera parte de las embarcaciones. La tercera trompeta, entonces ella cae en algún lugar específico y destruye la tercera parte de las fuentes de agua dulce. Las fuentes de agua dulce se transforman en amargas, y muchos al beber estas aguas mueren. Y la cuarta trompeta está relacionada con el sol y las estrellas. Se va a oscurecer la tercera parte del día. Y también la noche, la luna. Nosotros sabemos que la luna también da bastante luz, que refleja el sol cuando hay luna llena, y las estrellas, pero la tercera parte de ellas también va a ser oscurecida. Ahora, estas 4 primeras trompetas, la gente, ¿no? La humanidad pues va a poder dar una explicación científica. Ellos van a decir, no, pero esos meteoritos que cayeron y todo eso, la NASA ya venía anunciándolo hace muchas décadas. Eso no es nada nuevo, eso no es Dios, no tiene nada que ver con la ira de Dios, con la gran tribulación. Pero las últimas 3 trompetas, ellas no pueden ser explicadas de manera natural, pues ellas son sobrenaturales. Y ellas tocan todo lo que es a respecto del hombre, ¿sí? Ellas tocan, estas primeras 4 tocan la tierra en sí, la naturaleza, pero estas 3 últimas tocan el hombre. Entonces, vamos aquí al capítulo 9. Comencemos leyendo. Entonces, hoy vamos a estar desmenuzando todo el capítulo 9. ¿Sí? Entonces, capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que en el capítulo 8 el lenguaje es un lenguaje literal, ¿sí? Pero aquí en el capítulo 9 el lenguaje ya se torna un lenguaje ilustrativo, ¿sí? Es tipo una ilustración, es tipo una figura. Porque nosotros sabemos que una estrella que cae del cielo, se le dio la llave del pozo del abismo. O sea, a una estrella no se le da una llave. Eso sería una cosa ilógica. Entonces no se está refiriendo específicamente a una estrella, sino que esta estrella aquí sería que un símbolo. Versículo 2, abrió el pozo del abismo, y del pozo subió humo como humo de un gran horno. Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Versículo 3. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Entonces, aquí nosotros nos estamos dando cuenta una cosa, que este ángel, ¿sí? El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Esta estrella que cayó del cielo a la tierra, yo creo que aquí se está refiriendo a quién. Se está refiriendo a Satanás, al diablo, porque aunque el diablo es un ángel caído,
¿sí? Pero su lugar donde él vive ahorita en este momento no es en la tierra, sino que él habita donde, en las regiones celestiales. Aún no ha sido expulsado del cielo. Por eso la Biblia dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva, y el mar no existirá. El mar porque es habitación de demonios, la tierra está contaminada también, ¿no?, por la presencia de demonios, y el cielo está contaminado por la presencia de los ángeles caídos. Pero en aquella época, esto nosotros lo vamos a ver más específicamente en el capítulo 12. Yo les decía que en el capítulo 11 todo acaba, cronológicamente todo acaba al tocar de la séptima trompeta. Pero a partir del capítulo 12, entonces parece que se va a dar un zoom. Y allí van a comenzar a ser explicados detalles de cosas de manera más detallada que acontecieron durante los primeros 11 capítulos. Entonces el capítulo 12 nosotros vamos a ver más específicamente esa caída de Satanás, o cuando Satanás es expulsado de las regiones celestiales. Entonces volvamos a leer desde el versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Esta estrella sería Satanás. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Nosotros vemos que hubo una ocasión en la cual Jesús estaba expulsando un demonio y los demonios le rogaron que no lo lanzara al abismo. ¿Por qué? Porque el abismo es habitación de demonios. La Biblia nos dice que allí en el abismo pues están amarrados muchos demonios. Más adelante voy a hablar tal vez un poco al respecto de eso, que son esos ángeles o esos demonios que nos habla Génesis capítulo 6, que los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, vieron que las hijas de los hombres eran bonitas y se llegaron a ellos. De ahí salió una raza híbrida, que fueron los gigantes, los nefilín, dice Génesis capítulo 6, versículo 2. Esa palabra en hebreo es nefilín. En la Biblia en inglés no fue traducida, se dejó como nefilín. Pero en la Biblia en español pues la tradujeron como gigantes. Entonces eran híbridos entre hombres y ángeles caídos. Y ellos están, sí dice el libro de Judas que estos ángeles caídos están guardados para el día. Pero ¿qué día es eso? No podemos pensar que es el día del juicio, pero también podemos pensar que es el día de la ira del Señor, que el día de la ira del Señor son 3 años y medio realmente, es un día que dura 3 años y medio, que es la gran tribulación. Entonces el lenguaje aquí se torna alegórico, como yo les decía, porque cada vez que la Biblia le atribuye cosas a algo inanimado como una estrella, aquí en el caso, pues entonces esto realmente es un símbolo. Y estrellas en cierta manera son llamadas de ángeles, como en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis dice que él tiene las estrellas en la mano, y esas estrellas son los ángeles, ¿no? Los pastores de la iglesia, los líderes de la iglesia. Entonces, recurrentemente, ángeles son llamados ¿de qué? De estrella. Y nosotros sabemos que allí en el libro de Isaías es llamado, Satanás es llamado ¿de qué? De la estrella de la mañana, ¿sí? Entonces, esta estrella que cae del cielo, que es expulsado del cielo, pues sería Satanás, y a él se le es entregada la llave del abismo, y él abre ese abismo, ¿sí? Versículo 2, abrió el pozo del abismo, y del pozo subió humo como hubo humo en un gran horno. Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Hoy yo estaba meditando al respecto de eso. Cuando esos demonios son liberados del abismo, pues el sol se oscureció, que fue una cosa semejante a la que pasó cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. Dice que el cielo se oscureció. Y el libro de Colosenses nos enseña que expuso públicamente a los principados y potestades. Entonces, parece que en ese momento en que Jesús muere, pues parece que los demonios, los principados, las potestades, pues todos vinieron allí juntos, que sabemos que ellos son de las tinieblas, su esencia es las tinieblas, no la luz. Entonces vinieron y se oscureció el cielo cuando el Señor Jesucristo había que muerto. Ellos pensaron que era su victoria, pero realmente estaba haciendo que su derrota. Entonces, esos ángeles están allí en el abismo, ¿sí? Versículo 3.
Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Versículo 4. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol. Entonces, aquí nos está diciendo que eran como langostas. Realmente no podemos decir que eran langostas. ¿Por qué? Porque langostas comen cosas verdes. Comen hierba, comen árboles, comen cosas verdes. Pero estas langostas son especiales porque ellas no comen nada de eso, no dañan nada de eso, no dañan las plantaciones. Sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Sabemos que en Apocalipsis capítulo 7, cuando hablamos al respecto de los sellados, vemos que el Señor, antes de llegar este momento de la ira, pues Él sella a sus escogidos, de los judíos, los 144,000, y arrebata a la parte de la iglesia que son los vencedores. Y la parte de la iglesia que se queda, pues ellos también tienen un sello, porque ellos tienen el sello del Espíritu Santo. Entonces, interesante que estos demonios, sí, porque yo creo que son demonios aquí, pues ellos no consiguen atacar a aquellos que tienen el sello. Pasa algo semejante en este tiempo, ¿no? Interesante, Hechos capítulo 19. ¿Sabes una cosa, hermanos? La salvación es una cuestión de conocer a Dios, de tú saber quién es Dios, saber quién es Jesús. Pero el reino, el ser vencedor, es una cuestión de ser conocido por Dios. Y eso me recuerda una escritura que me gusta mucho allí en Hechos capítulo 19, que es al respecto del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo estaba plantando la iglesia en Éfeso. Dice que se hacían grandes milagros por las manos de Pablo, al punto que llevaban las ropas que él usaba, o los delantales, o los trapos que habían tocado su cuerpo, se los llevaban a los enfermos y a los espíritus malignos, las enfermedades salían y los demonios salían también de las personas. Y ahí viene y dice una cosa, pero había ciertos hombres, 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes allí en esa ciudad de Éfeso, que expulsaban demonios de manera ambulante. Y ellos encontraron a un hombre en la calle y fueron a expulsar el demonio, y ellos dijeron, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ahí el demonio respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Entonces, cuando tú tienes realmente una realidad espiritual, en el mundo espiritual, no en una apariencia externa, o simplemente un título, no, sino cuando tú tienes una realidad espiritual, pues tú eres conocido en el mundo espiritual, ¿sí? Por eso muchos invocan el nombre de Jesús y nada pasa. ¿Por qué? Porque 1 Corintios capítulo 12 nos dice, nadie puede hablar mal de Jesús, blasfemar de Jesús, ¿sí? Dice que nadie puede blasfemar mal a Jesús, pero también dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros llamamos a Jesús por el Espíritu de Dios, es allí donde hay realmente ¿qué? Poder. Estos hombres no invocaron el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lógicamente ellos no tenían ninguna realidad espiritual. Entonces no solamente llamar el nombre de Jesús, es necesario llamar o invocar el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu de Dios. Entonces, ser salvo es una cuestión de conocer a Dios, pero ser vencedor es una cuestión de ser conocido por Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, tener una realidad espiritual en Dios, ¿sí? Entonces, estos demonios no van a poder atacar a aquellos que tienen el sello, sea los 144,000 judíos, allí que fueron sellados, o sea la parte de la iglesia que se quedó, que tienen el sello del Espíritu Santo. Entonces, por eso yo te decía, sobre el pueblo de Dios no hay ira. La ira ya vino en la cruz del Calvario sobre Jesús. Sobre nosotros ya no hay ira, ya no hay juicio, pero los 144,000 judíos escogidos y la parte de la iglesia que no fue arrebatada,
cuando Jesús viene como ladrón en la noche, pues ellos no van a sufrir el juicio de Dios ni la ira del Cordero, pero van a sufrir que la persecución del anticristo. Si ellos no van a poder comprar, no van a poder vender, ¿por qué? Porque no tendrán la marca de la bestia, porque ellos tienen la marca de Dios. Entonces, retornemos aquí al versículo 4, dice: se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Pero no se les permitió que los mataran. Entonces era solamente para atormentarlos, sino que los atormentarán 5 meses. Entonces la duración de la quinta trompeta son 5 meses. La gran tribulación dura 3 años y medio. La quinta trompeta, solamente la quinta trompeta dura 5 meses. Imagínate las personas siendo atormentadas durante 5 meses por los demonios, ¿sí? Y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Interesante, ¿no? Yo me pongo a imaginarme, ¿no? A veces uno ve tanto esas películas que hacen de zombies y todo eso, ¿no? Como que la persona muere, pero la muerte huye de ella, ¿no? Continúa viviendo como un zombie, viviendo un sufrimiento allí, viviendo una cosa así terrible. No sé cómo va a ser aquella época, si es que esas películas de Hollywood sobre zombies se van a cumplir. Dice que tanto será el sufrimiento que las personas buscarán la muerte, ¿sí? Pero no la hallarán. Dice, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces, durante la quinta trompeta, durante esos 5 meses, no habrá muerte, sino que ellos van a ser como atormentados. Ahora, a partir del versículo 7, desde el versículo 7 hasta el versículo 12, nos da una descripción al respecto de esos demonios. Dice, y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo. Entonces el rey de ellos es Satanás, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, pero vienen aún 2 ayes después de esto. Entonces nosotros vemos una cosa aquí interesante, y es la siguiente: que los hombres van a buscar la muerte, pero no la van a encontrar. Ahora, hay algunas interpretaciones al respecto aquí de los versículos 7 al 11, que esta descripción que algunos dicen, no, esta es la descripción de un ejército. Eso que dice que carros, que todo eso, pues serían tanques de guerra, todas esas cosas. Pero si nosotros dijéramos que entonces que la quinta trompeta es una guerra, pues entonces sería el hombre trayendo la ira sobre el propio hombre, no sería la ira de Dios. Sí, sería el hombre castigándose a sí mismo, o sea, sería algo ilógico, porque nosotros ya tenemos uno de los caballeros, de los 4 primeros caballeros que hacen parte de los primeros 4 sellos, que es el caballero de la guerra, el caballero rojo. Entonces el caballero rojo ya existe. Desde esa época que el caballero rojo fue liberado, que ese sello fue liberado, pues hay guerras, rumores de guerras, nación se levanta contra nación. Entonces esto aquí es algo totalmente diferente. Yo creo que es una cosa que sobrenatural. O sea, son los demonios que han salido ¿de dónde? Del abismo, que estaban guardados allá y estaban esperando el día final, que ese día final pues se refiere a la gran tribulación. ¿Sí? Entonces la quinta trompeta es algo tremendo. Durante 5 meses las personas sufrirán todo eso, buscarán, ansiarán morir, pero no podrán morir porque la muerte huirá de ellos. Tremendo, ¿no? Yo no quiero estar aquí en la gran tribulación, yo quiero ser un vencedor. Que Dios nos dé la gracia a todos nosotros de ser vencedores. Entonces la ira de Dios realmente, en cierta manera, mis amados hermanos, por momentos es entregar la persona a su propio pecado, ¿sabes? Como dice el libro de Romanos, los entregó a sus propias concupiscencias. Entonces los hombres eran adoradores del sol, pues en aquella época, ¿sí? El sol
hablando de las primeras 4 trompetas, pues el sol estará quemando de manera terrible a las personas. La naturaleza se volverá contra los hombres, ¿no? Muchos adoran el sol, muchos adoran la naturaleza y otros adoran entidades, adoran demonios, les ofrecen ofrendas, adoran ídolos, les hacen sacrificios. Sí, muchos reciben entidades en sus cuerpos, son poseídos por demonios en rituales de sectas satánicas. Pero en aquel día los hombres van a ser poseídos y ellos van a desear ¿qué? La muerte, ¿sí? Bueno, entonces continuemos aquí. Versículo 13, el sexto ángel. Vamos a hablar al respecto de la sexta trompeta. Aquí para ese momento realmente la gran tribulación ya está un negocio, una cosa invivible, está bien complicada. Imagínate cómo estará la tierra en ese momento, ¿no? Con esas, ya se tocaron 5 trompetas, ahora viene la sexta trompeta. El ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Entonces, el altar, el tabernáculo tiene varios altares, pero el primer altar que se encuentra en el atrio es el altar del sacrificio, y ese altar del sacrificio él tiene 4 cuernos en sus puntas. Cuando era hecho el sacrificio, el sacerdote tenía que colocar sangre en cada uno de esos cuernos, ¿sí? Entonces ese altar nos habla bastante al respecto de que de la redención de Dios, porque mira, la redención realmente ella tiene 2 momentos. Nosotros decimos que es el libro que el Señor Jesús tomó de la mano de Dios allí del trono, el libro que estaba sellado, pues es el libro de la redención. La redención tiene 2 momentos, ella tiene un aspecto legal y un aspecto que se refiere a la fuerza. Entonces haz de cuenta que tú tienes un terreno, un lote, y ese lote fue invadido. Entonces tú vas delante de las autoridades y el juez juzga y dice, no, este lote es tuyo. Ese es el aspecto legal. Ahora viene un aspecto de la redención de ese lote que es por la fuerza. Aquellos que invadieron, entonces ahí tienes que ir con el documento, mira, este lote es mío, fue invadido y el juez ya determinó que ese lote es mío y necesito recuperarlo. Ahí la policía va a ir por la fuerza y va a despojar a esas personas, las va a sacar. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? La redención también tiene 2 momentos, un aspecto legal es en la cruz y el segundo aspecto, que es el aspecto de la redención por la fuerza, pues entonces Satanás, que es ese invasor aquí de la tierra, está siendo que retirado de la tierra, ¿sí? Entonces esto es lo que está pasando aquí en este momento. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Alguien puede interpretar esto diciendo, bueno, esto era para un momento específico. O también puede ser interpretado esto como que la sexta trompeta va a durar 1 hora, 1 día, 1 mes y 1 año. O sea, esa sería la duración de la sexta trompeta, más o menos 1 año y 1 mes y 1 día y 1 hora. Entonces, si nosotros juntamos la quinta y la sexta trompeta, daría más o menos 1 año y 7 meses entre estas 2 trompetas. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Entonces nosotros vemos que en la quinta trompeta, estos demonios como escorpiones van a atormentar a los hombres, a los que no tienen el sello de Dios, los van a atormentar durante 5 meses. Buscarán la muerte, ansiarán la muerte, pero no la hallarán. Ahora, en la sexta trompeta sí van a morir los hombres, para matar la tercera parte de los hombres, versículo 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, que tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas, pues el poder de los caballos estaba en sus colas, y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban.
Entonces, aquí esa parte también es interpretada por muchos. Muchos lo interpretan como que son ejércitos. Entonces dicen, no, estos son 200 millones, es el ejército de China. ¿Que vienen de dónde? Vienen del oriente, ¿no? Porque aquí dice que junto al río, al gran río Éufrates, o sea, vienen del oriente. Entonces muchos dicen, no, esto es el ejército de China. China tiene más de 1.300 millones de personas y con certeza ellos pueden juntar un ejército de 200 millones de soldados. No es difícil para ellos. Y si fuera de esa manera, pues bueno, si tú quieres interpretarlo de esa manera, no hay ningún problema. Puede ser el anticristo trayendo todos sus ejércitos. ¿Para qué? Para la batalla del Armagedón, cuando Jesús venga en las nubes. Al sonar de la última trompeta, el anticristo va a juntar todos sus ejércitos allí en el valle de Armagedón y el Señor Jesús va a venir y los va a vencer. Entonces, esa es una de las interpretaciones, pero yo creería que aquí también son ¿qué? Demonios, ¿sí? Yo pensaría que aquí también son demonios por la descripción que nosotros vemos aquí. El versículo 20 dice, los demás hombres, los que no fueron muertos por estas plagas, ¿sí? Mira que los llama de plagas, ¿sí? Los llama de plagas. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ni oír ni andar. Entonces una cosa muy triste es que después de que los sellos han sido abiertos, después de que 6 trompetas han sido tocadas, que la tierra está en una cosa tan terrible, en un estado tan terrible, aún estos hombres no se arrepienten. ¿De qué? No se arrepienten de las obras de sus manos, ni dejan de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata y bronce. Aquí dice que los demonios, muchos adoran demonios sin percibir. ¿Por qué? El libro de Corintios nos enseña que el apóstol Pablo dice que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican, porque realmente atrás de cada ídolo realmente hay un demonio queriendo recibir adoración, y ese demonio es el que recibe esas ofrendas que son hechas, recibe esos sacrificios que le son hechos. La persona piensa que está ofreciendo determinada imagen ahí, determinado ídolo, pero por detrás de allí hay es que un demonio, es lo que nos dice el apóstol Pablo. Y en todas las culturas, las personas son fascinadas con las culturas, con las religiones de cada lugar, pero te voy a decir una cosa, todas las culturas y todas las religiones básicamente es lo mismo, porque lo que hay por detrás de eso es el demonio. Entonces, tú ves que, por ejemplo, Moloch es un dios que había allí en la época de los cananitas, era adorado por los cananitas, y era un dios que recibía sacrificios humanos, ofrendas de sacrificios humanos de niños. Y ese mismo Moloch es el mismo Cronos en la mitología griega. Y en la mitología romana es el mismo Saturno. O sea, en cada cultura tiene un nombre diferente. Moloch en los cananeos, Cronos para los griegos, Saturno para los romanos. Pero lo que está por detrás de eso es el mismo demonio, solamente con un diferente nombre en la misma cultura. Si tú te das cuenta, tú miras la cultura maya, los aztecas, los incas, los hindúes, en la China, las religiones orientales, en el África, las religiones tribales, todo eso, ellos adoran lo mismo, que el sol, que la luna, que las estrellas, que el cocodrilo, que la naturaleza, que el árbol, y ellos tienen ciertos dioses, y esos mismos dioses operan de la misma manera. Es casi la misma historia en todos los lados, contada de una manera un poco diferente, pero lo que hay por detrás de eso, dice el apóstol Pablo, es que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios. Entonces, si nosotros miramos aquí, miremos aquí, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 18, dice así. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 18. Mirad a Israel según la carne. ¿Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que aquello que los gentiles sacrifican
a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces lo que está por detrás de eso es que los demonios. Y dice que las personas no se arrepintieron. Muy triste ver que después de los 7 sellos ser abiertos, 6 trompetas ya fueron tocadas, la tierra está en una situación terrible, los hombres aún así no se arrepintieron. No se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver ni oír. Versículo 21. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Muy triste. Vamos a orar entonces, mis amados hermanos. Tengamos una palabra de oración. Señor, danos la gracia de ser vencedores, Señor. La promesa que tú le diste a la iglesia de Filadelfia fue: te guardaré de aquella hora, de aquella tribulación que habrá de venir sobre el mundo. Una tribulación como nunca antes se ha visto, Señor. Guárdanos, Padre, ayúdanos a ser vencedores, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que cada uno de mis hermanos pueda tener un corazón apasionado por Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.